Bonjour les enfants, bienvenue encore une fois à cette petite classe de français. Comme toujours, nous allons commencer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prière, merci Papa Dieu. Petit Papa Dieu, en ce jour spécial, j'aimerais te dire merci. Merci pour la vie, merci pour mes parents et amis. Protège-nous de tout mal et aide-nous en ce moment difficile qu'on traverse. N'oublie pas combien je t'aime, ton enfant chéri. Que le Tout-Puissant vous bénisse et protège toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'invite à écouter cette petite chanson. Tu vas adorer. Buenos días, mis queridos niños. Una cordial bienvenida a este pequeño tutorial de francés. Hemos iniciado con la oración. Espero que ya te la sepas. Te invito a escuchar este pequeño link, que es una canción muy divertida que te va a gustar. On commence la classe. Aujourd'hui, nous allons parler de la négation en français. Comment savoir transformer des phrases afirmatives a la forma negativa? El día de hoy vamos a hablar de la negación en francés para que sean ustedes capaces de transformar de una manera simple una frase afirmativa a la forma negativa. Vamos a mirar estos ejemplos. Miren. Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. Je n'ai pas sommeil. ¿Vieron lo que está resaltado? Ne pas. N apóstrofe pas. Vamos a hablar más detalladamente sobre la negación simple para que sea más fácil a ustedes poder transformar una frase afirmativa a la forma negativa. Vamos paso por paso. La negación, on transforme la frase de la forma afirmativa a la forma negativa en utilisant la negación ne pas ou N apóstrofe pas. Ne pas ou N apóstrofe pas. Para transformar una frase negativa simple, nosotros debemos utilizar esta pequeña expresión de ne pas. En apóstrofe pas. Empecemos. Ne pas. Pour transformer cette phrase afirmativa négative, on utilise ne pas. Miren la forma afirmativa. Vamos a ver esta frase simple. Je danse, que significa yo bailo. Je danse. Para decir yo no bailo, miren acá. Je ne danse pas. Aquí tienen el ne pas. Ils parlent. Ellos hablan. Para decir ellos no hablan, ils ne parlent pas. Aquí quiero hacerte descubrir un secreto de la estructura. La frase simple, miren acá tienen el sujeto y el verbo. Para poder transformar a negación, es importante encontrar el verbo de la frase. El verbo de la frase. En este caso aquí tienen el verbo danser. El ne iría siempre antes del verbo y el pas iría siempre después del verbo para hacer la negación. Por lo tanto, je danse, je ne danse pas. Il parle, il ne parle pas. Una vez que ustedes ubicaron el verbo, es más fácil poder hacer la negación. Vamos a ver otros ejemplos. Miren acá, un ejemplo más simple. Frase afirmativa, la frase afirmativa, la estructura de una frase simple, sujeto, el verbo y el complemento. ¿Dónde está el verbo? Oh, ya lo encontré. Le verbe parler, el verbo hablar. Elle parle chinois, ella habla chino. ¿Cómo voy a transformar esta frase a la forma negativa? Acuérdate de la regla. Me dice que una vez ubicado el verbo, pongo el ne devant le verbe, antes del verbo, y el pas après le verbe, después del verbo. Entonces, elle parle chinois, ella habla chino, su negación francesa sería elle ne parle pas chinois. Voy a poner otro ejemplo en vivo para que tú me puedas entender. Voy a hacer la frase afirmativa. Voy a poner je chante une chanson. Yo canto una canción. Voy a hacer un poquito más grande para que ustedes puedan observar. Aquí tengo mi frase afirmativa que me dice yo canto una canción. Je chante une chanson. Observa. Je chante une chanson. Voy a buscar dónde está el verbo. Je no puede ser el verbo, es el sujeto, ¿no es cierto? Chante es la acción de chanter, de cantar. Aquí está el verbo, el que hace la acción. Por lo tanto, ¿qué me dice la regla? ¿Cómo voy a transformar esta frase afirmativa a la forma negativa? Facilito. Entonces,
negativa, negación, vamos a ver aquí, la negación, ¿cómo sería? Sería je, ya tengo el verbo, por lo tanto me dice la regla que antes del verbo pongo el ne, luego ubico el verbo, je ne chante, y automáticamente me dice que después del verbo pongo el pas. Es importante no olvidarse el ne y no olvidarse del pas. El ne antes del verbo y el pas después del verbo. Y añado el complemento que aquí sería une chanson, pero no lo voy a poner de rouge. Je vais changer la couleur, voy a cambiar el color. Voilà, je ne chante pas une chanson. Miren cómo de fácil transformé yo una frase afirmativa a la forma negativa. Miren la frase afirmativa. Je chante une chanson, yo canto una canción. La negación, ¿cómo sería? Je, una vez ubicado el verbo, iría el ne. Je ne chante pas, ¿de acuerdo? El pas después del verbo, une chanson. Es muy importante no olvidarse la estructura que es ne pas. Es muy importante no olvidarse la estructura ne, que iría antes del verbo, y pas después del verbo. Si ustedes solo ubican el ne y se olvida del pas, no está haciendo una negación simple correcta. Para la negación simple correcta utilizamos el ne antes del verbo y el pas después del verbo. Me dicen también que para hacer la negación simple debo utilizar la n''pas, n''pas. ¡Uy! ¿Cuándo debo yo utilizar esta n''pas? Pero lo vamos a descubrir enseguida. Quiero primero que observe las frases siguientes. Miremos acá. Dice, devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet, il faut faire l'élision de ne a n''. Cuando la frase, miren chicos, miren acá esta frase simple. Vamos a ver la forma afirmativa, j'espère. La negación, je n'espère pas. J'habite, je n'habite pas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que poner el ne antes del verbo y el pas después del verbo? Aquí el verbo j'espère, el verbo esperar es como desear, algo que tú estás esperando. Entonces, este verbo, miren acá, es un verbo que empezó por una vocal. Le verbo habiter, miren, j'habite, j'habite a Quito, por ejemplo. Este verbo empieza por una H muda. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que delante de una vocal, observa aquí, cuando el verbo empieza por una vocal o H muda, en vez de poner ne, debo poner la n''. Vas a entender mucho mejor con este ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo que tenemos acá. La frase afirmativa dice, vous avez 10 ans. Ustedes tienen 10 años. Aquí está el verbo. ¿Se acuerda que habíamos conjugado el verbo avoir? Vous avez 10 ans. Ustedes tienen 10 años. La frase negativa, el verbo empieza por una vocal. Habíamos visto la regla que delante del verbo se ponía ne y después del verbo se ponía pa. Entonces, aquí normalmente era ne y miren después del verbo pa. Pero atención, me llama mi atención porque si el verbo empieza por una vocal o H muda, yo no puedo poner ne, sino iría la n''. Voy a hacer un ejemplo más en vivo para que entiendan. Miren, voy a poner il a un chat. Voy a hacer en grande para que puedan ver mucho mejor y puedan entender. Il a un chat. Más grandecito. Aquí tiene. El sujeto, a, el verbo, un chat, el complemento, él tiene un gato. Aquí está el verbo, le verbe avoir, ¿se acuerdan? Aquí está el verbo. Oh, ese verbo empieza por una vocal. Me está llamando la atención que ese verbo empieza por una vocal. La regla me dice que si el verbo empezaba por una vocal, acuérdense, vamos a, miren acá. Normalmente, antes del verbo era ne y después del verbo era pa. ¿Se acuerdan la regla? Antes del verbo ne y después del verbo pa. Pero aquí me están llamando la atención. El verbo empieza por una vocal, por une voyelle. Le verbe commence par une voyelle. La regla me dice que cuando el verbo empieza por una vocal o H muda, yo no puedo poner ne. Ahí tengo que poner la n''. Y ahí sí tengo il n'a pas un chat. Esta sería la forma negativa de il a un chat, il n'a pas un chat. Es lo que pasa aquí. Observen.
Vous avez 10 ans. El verbo empieza por una vocal. En vez de poner ne, voy a poner la N apóstrofe. Vous n'avez pas 10 ans. Voy a llamar también su ejemplo o con otro ejemplo van a entender mucho mejor. Borremos este. Aquí dice, vamos con la, j'ai 10 ans. Tomemos ese ejemplo, j'ai 10 ans. Yo tengo 10 años. Presten acá. Frase afirmativa, yo tengo 10 años, j'ai 10 ans. ¿No es cierto? ¿Dónde está el verbo? Ah, aquí está. La regla me dice que delante de un verbo que empieza por una vocal, yo tengo que poner la N apóstrofe, ¿se acuerdan? Y después del verbo, el pa. ¿Y qué pasa con esta J apóstrofe? Regresa a su normalidad el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto aquí? Acuérdense que habíamos visto, cuando vimos el pronombre personal sujet, los pronombres personales sujetos, que la J apóstrofe, la J apóstrofe se ponía delante de una vocal o H muda. Pero miren, ya no hay vocal o H muda, por lo tanto, regresa el sujeto je a su normalidad. Y aquí tengo je n'ai pas 10 ans. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que tú te acuerdes cómo formar la negación simple. La negación simple en francés, vamos a observar, la negación simple en francés se forma con ne pas, por una parte. Si no empieza el verbo por una vocal H muda, utilizarás correctamente el ne antes del verbo y el pas después del verbo. Pero cuidado, si el verbo empieza por una vocal o H muda, en vez de poner ne pas, tienes que poner la forma de N apóstrofe pas. No olvidarse, es importante no olvidarse el pas. Si usted pone ne antes del verbo, pas después del verbo o N apóstrofes antes del verbo, si empieza por una vocal o H muda y el pas después del verbo. Esa es una regla de la negación simple. Sería la primera parte de la negación simple, la más simple. Aquí la tante Juliette te puso una actividad para que practiques. Miren, activité dice, transforme les phrases suivantes a la forma negativa. Aquí tienes unos ejemplos de frases, así tienes que hacer esta actividad. Tu manges un banane, tú comes un plátano. Mira, aquí está el verbo manger. Como es un verbo que no empieza por una vocal o H muda, por lo tanto sería ne antes del verbo, pas después del verbo. Sería tu manges une banane. Su negación simplemente sería tu ne manges pas une banane. Tu ne manges pas une banane. Hagamos la segunda para ver. Aquí dice tanti est belle. Tanti est belle. Tanti est belle. Tanti, ¿de acuerdo? Tanti, el verbo être. Habíamos visto la conjugación del verbo être. Es un verbo que empieza por una vocal. Entonces, tic, 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 tic. Empieza por vocal, quiere decir que la negación, ¿cómo sería? Tanti, como, automáticamente tiene que decir vocal en apóstrofe. En apóstrofe, el verbo. El pa, no me puedo olvidar el pa. Y añado el complemento belle. Entonces la negación de tanti et belle sería tanti n'est pas belle. Y así de fácil vas a seguir practicando estas frases tú solito, que yo sé que lo vas a lograr. Ya mis niños, creo que estuvo un poquito más clara la duda de cómo formar la negación simple en francés. Los consejos de siempre, c'est très important de te laver les mains. No olvides lavarte a cada momento tus manitos. A cada momento es muy importante de se laver les mains. Que le Tout-Puissant te bénisse et protège toujours. Que Papito Dios siempre me los bendiga y proteja. Et je vous souhaite une très bonne semaine avec la bénédiction de Dieu. Que le Tout-Puissant vous protège à vous et toute votre famille. Allez, on se verra bientôt. Au revoir. Salut les enfants!